Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 10. La calma antes de la tormenta. ¿Por qué no vamos a nuestro lugar de entrenamiento habitual?, preguntó Tsukune con un bostezo cansado mientras se arrastraba tras Tsuna, quien no parecía que fuera a detenerse pronto. Había pasado aproximadamente una semana desde el incidente con Ishigami, en el que casi muere, algo en lo que intentaba no pensar mucho. Se sentía un poco mejor, aunque algunos días todavía se despertaba completamente exhausto, pero quizás se debía al entrenamiento desquiciado de Tsuma. Por alguna razón, el enigmático adolescente decidió aumentar la dificultad de su entrenamiento, para su consternación. Tras todo el desastre con las calaveras que gritaban sus más profundas vergüenzas, se sintió aliviado de que todo volviera a la normalidad. Bueno, casi todo. Aunque hubo cierta incomodidad entre él y Moka tras su rechazo despreocupado, pronto lo aceptó y su amistad se mantuvo tan fuerte como siempre. Incluso que Kurumu fuera tan dependiente y pasara mucho más tiempo con él fue algo que rápidamente aceptó como normal. Lo que le pareció extraño fue que pareciera haber cierta distancia entre Moka y Tsuna. No era evidente a primera vista, estaba bastante seguro de que ni siquiera Kurumu ni sus otros amigos lo notaron, pero ahí estaba. Solo gracias a toda la atención que le prestaba a Moka se dio cuenta, e incluso entonces casi lo descartó porque sonaba ridículo. Pero ahí estaban, las sutiles diferencias en sus interacciones. Como Moka apartaba la mirada, sin mirar a Tsuna a los ojos, como ya no los visitaba durante su entrenamiento matutino, como tendían a caer en silencios incómodos, y cómo ella se alejaba de él cada vez que él se acercaba. Tsuna lo reveló todo en silencio, la única señal de que le afectaba era la forma en que sus hombros se encorvaban y la mirada cerrada en sus ojos. Como su amigo Tsukune, por supuesto, estaba preocupado por lo que estuviera pasando entre ellos, pero la única vez que intentó sacar el tema con su amigo, Tsuna le dirigió una mirada que desbarató de inmediato cualquier idea de entrometerse en sus asuntos. Aún así, esperaba que las cosas mejoraran pronto. Hasta ahora nos hemos centrado principalmente en tu acondicionamiento físico para que puedas sobrevivir hasta que pueda usar la bala de última voluntad contigo y para que puedas soportar el esfuerzo que conlleva el uso constante, explicó Tsuna tras un largo silencio, apartando a Tsukune de sus cavilaciones. Recuerdo sentirme un poco agotado, pero nada malo, objetó con el ceño fruncido y pensativo. ¿Y no dijiste que el último testamento libera los límites externos y otorga invencibilidad?, preguntó, intentando recordar la explicación que recibió a principios de año. Eso es cierto para la bala básica, pero hay otras más complejas y exigentes, para las que no estás ni de cerca preparado. Descartó sus objeciones con un gesto, saludando amablemente a los pocos estudiantes que estaban despiertos a esa hora. Ahora que te recuperaste de la enfermedad de los cráneos, podemos empezar a entrenar en serio. Al ver la mirada agria de Tsukune, no pudo evitar reír. Supéralo, tuve que pasar por esto igual que tú. Solo que mi tutor era, aún más, un cabrón sádico. Es un paso necesario para aclimatar tu cuerpo a las llamas de la última voluntad, para que puedas utilizarlas correctamente. De verdad que no quiero ver a ese tutor tuyo, dijo Tsukune con un escalofrío. Pobrecito, no sabes ni la mitad. Aún no me has explicado a dónde vamos, le recordó al adolescente castaño. Como dije, ahora que has alcanzado un nivel de aptitud física ligeramente superior al promedio humano, dijo con naturalidad. Tsukune dejó caer los hombros con desaliento. Es hora de que nos centremos más en que domines la llama de la agonía. ¿Maestro? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Me recuerdas en mi forma de última voluntad?, preguntó con una ceja levantada, recibiendo un asentimiento como respuesta. Eso es lo que queremos que consigas con el tiempo. La forma en que lo usas ahora es sin control. Solo te concentras en el arrepentimiento que lo activa, avanzando como un toro. Eres un berserker, incapaz de pensar. Además, luchas a toda máquina, quemando tu última voluntad al máximo todo el tiempo. Por eso solo pudiste permanecer en ese estado 5 minutos como máximo, explicó, para sorpresa del otro adolescente. Normalmente, Tsuna no era de los que daban explicaciones, prefería dejarlo en la oscuridad. Apartando la mirada de Tsukune, quien escuchaba atentamente, contuvo una sonrisa burlona al llegar finalmente al dojo del club de karate. Haciendo un gesto a Tsukune para que lo siguiera, entró mientras continuaba explicando cómo sería el entrenamiento de ahora en adelante.
Solo puedes dominar la última voluntad si intentas usarla consecuentemente, y como mi cuerpo aún tiene dificultades para entrar en ese estado, busqué un compañero de entrenamiento. Claro que, cada pocos días, volveremos a lo básico y trabajaremos para fortalecer tu cuerpo, pero por ahora, controlar la llama de la última voluntad es más importante. Tsukune abrió la boca para preguntar, pero Tsuna entró en la habitación interior y lo interrumpió, obligándolo a seguirlo. Dentro había un estudiante practicando rigurosamente algún tipo de kata. Lo recordaba, era un estudiante de último año que a veces pasaba por su entrenamiento para hablar con Tsuna y exigirle entrenamientos. Jin también lo mencionó, quejándose de su incapacidad para contenerse y acosándolo cada vez que Tsuna no estaba disponible para los entrenamientos. Se estremeció al comprender las implicaciones, especialmente cuando Tsuna y el capitán del club de karate, Aiji, si mal no recordaba, compartieron una sonrisa. Hola, Sabada, lo saludó con entusiasmo tras terminar su kata. A Tsukune le dolieron los músculos solo de verlo, pero ni siquiera sudó. Ha sido bastante aburrido desde que decidiste pasar menos tiempo con nosotros. Finalmente, notó a Tsukune, quien le ofreció una sonrisa temblorosa a modo de saludo. ¿Así que este es el alumno del que oí hablar?, preguntó mirándolo con curiosidad. Sí, ese es Tsukune, dijo Tsuna, poniendo su mano en el hombro del humano para animarlo. Eso no animó en absoluto a Tsukune, siempre que Tsuna decidía apoyarlo, significaba que existía una posibilidad real de morir. Entonces, si no es mucha molestia, ¿puedo pedirte que entrenes un rato con él? Claro, parece un poco débil y frágil, pero a ti te pasaba lo mismo y aprendí a asumirlo mejor. Aiji asintió con una gran sonrisa antes de levantar una ceja en señal de interrogación. ¿Pero por qué no puedes entrenarlo? Me dijiste que son de la misma especie de yokai, así que ¿no serías una mejor opción? ¿O quieres que aprenda karate específicamente? En ese caso, es libre de unirse a nuestro club de karate, añadió con una risita. Tsuna le hizo un gesto de despedida riéndose también. El objetivo no es enseñarle ninguna técnica, eso se puede hacer después. El adolescente mayor pareció interesado en la explicación, así que continuó, sus poderes son inestables y sin control, la única forma de controlarlos es luchando. Yo también lucharé con él algunos días, pero le ayudaría mucho más luchar contra otros oponentes. ¿Qué te parece? Ahora mismo es un berserker sin control, dispuesto a retroceder sin importar lo que le digas. Sería el saco de boxeo ideal. Ignoró la mirada alarmada de su alumno y su rostro se puso serio. Cuanto más lucha, más se familiariza con su poder, lo que le permite un mejor control y rendimiento. Serían unos pocos días a la semana como máximo, los demás días, o entreno con él o contigo mientras él entrena en fuerza. Ganas de todas formas, dijo con una pequeña sonrisa. Suena interesante, rió Aiji antes de mirar a Tsukune con una sonrisa entusiasta. ¿Estás listo, chico?, preguntó, adoptando una postura de karate. ¿Qué? Claro que no. Moriré sin duda, protestó el humano, asustado por el aura del estudiante de segundo año. Antes de que pudiera siquiera pensar en huir, Tsuna le puso una mano en el hombro, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. Pero tras esa sonrisa se escondía la promesa de un dolor extremo si intentaba acobardarse. Estarás bien o al menos no morirás todavía. Pero si quieres dejar de depender de mí o de Moka, tienes que entrenar como si te fuera la vida en ello, dijo Tsuna en voz baja. Lo miró a los ojos, pero Tsukune no pudo apartar la mirada. Tras un largo momento, asintió temblorosamente. Bien, ¿tienes la caja de pastillas para la muerte? Cómete una, solo una cuando te despierten del estado de agonía. Le hizo un gesto a Aiji antes de salir de la habitación. Los dejo con eso. Tengo algunas cosas que hacer, así que vuelvo más tarde. Intenta no morir, Tsukune. Espera, Tsuna, gritó Tsukune preocupado, antes de que sus instintos le gritaran y saltara justo cuando los estudiantes de último año se habían quedado atascados donde estaba su cabeza hacía un momento. Eso podría haberme matado, gritó horrorizado. Aiji solo se rió al escucharlo antes de volver a atacar al pobre humano. Carita horizontal de cansancio. Aquí tienes lo que pediste, dijo un estudiante pequeño con cara de rata mientras colocaba una bolsa más pequeña frente a Tsuna. Sus ojos pequeños y brillantes recorrieron la habitación con nerviosismo, como si temiera que algo o alguien saltara de la nada.
Aunque le contó a Tsukune cuántas cosas se pueden conseguir en un dormitorio masculino, la verdad era que era un poco más difícil de lo que él mismo había dicho. Pocas personas se dedicaban a conseguir y contrabandear a la escuela diversos objetos del mundo yokai, objetos que a otros les resultaría difícil conseguir o que la escuela no les permitía traer. Eran aún menos los que se atrevían a adquirir objetos del mundo humano, algo que muchos desaprobaban a pesar de estar en una escuela centrada en la convivencia. Por supuesto, no era fácil introducir nada de contrabando en la escuela. A pesar de sus primeras impresiones, tras investigar, la escuela vigilaba muchos aspectos, uno de ellos era el contrabando. Incluso los estudiantes eran sometidos a un riguroso control, aunque había puntos ciegos como el que él y Tsukune caían. Aún así, a pesar de las dificultades para adquirir los artículos, la demanda era más que suficiente para que muchos estudiantes se animaran. Murikawa, quien le precedió, era uno de los mejores de la escuela, con reputación de vendedor confiable. Tsune prefería hacer negocios con él la mayor parte del tiempo, ya que podía adquirir casi todos los objetos que necesitaba sin tener motivos para traicionarlo o engañarlo. Estaba lejos de confiar en el estudiante mayor, su pasado con la mafia lo hacía sospechar de cualquiera, pero estaba bastante seguro de que podría enfrentarlo fácilmente incluso sin morir testamento si intentaba algo. Tsune frunció el ceño mientras revisaba el contenido de la bolsa. Aunque le ofreciera poca confianza a Murikawa, no era tan ingenuo como para no revisar la mercancía antes de pagar. Esto es solo la mitad de lo que pedí, comentó con la mirada entrecerrada. No temía que el comerciante intentara engañarlo, ya que alguien como él depende del apoyo constante de sus clientes y, con acceso al club de prensa, podría desacreditar fácilmente el negocio de Murikawa si fuera necesario. Algo que el estudiante mayor sabía perfectamente. Lo preocupante era que, durante las últimas semanas, otros pequeños comerciantes también habían tenido dificultades para adquirir diversos artículos que él solicitaba de diversas fuentes como medida de precaución. Murikawa era uno de los más confiables, y era preocupante que incluso él tuviera dificultades para operar. No se puede evitar, la Comisión de Seguridad Pública decidió tomar medidas drásticas contra nosotros por alguna razón, respondió el estudiante mayor, moviéndose inquieto. No era un luchador, por eso trabajaba entre bastidores, haciendo negocios en lugar de luchar por el poder como los monstruos más fuertes y estúpidos. No tenía lealtad a nada, su objetivo era simplemente sobrevivir con el máximo dinero posible. Como solo conseguí la mitad, digamos el 80% del precio inicial. Tsuna levantó una ceja, luciendo no muy impresionado. Digamos un 60%, y soy generoso, ya que es solo la mitad de lo que necesitaba, pues entiendo que tu trabajo no es fácil, replicó con desinterés, mientras observaba cómo Murikawa sudaba visiblemente. Estaba aún más nervioso que de costumbre, esta comisión lo tenía aterrado. Nos vemos a los 70. Tuve que pensar en los gastos adicionales que supondría sobornar a la comisión para que hiciera la vista gorda y así poder conseguir una parte de los productos solicitados, ofreció finalmente. Tsuna puso los ojos en blanco, incluso mientras le entregaba el dinero a Murikawa, recogía su mochila y se marchaba. Le sorprendió un poco ver que los monstruos usaban dinero humano, pero tras investigar un poco, no le sorprendió tanto. El mundo yokai vivía en secreto del humano, pero usaba muchos de sus inventos para su propio beneficio. Los clanes más antiguos podían intercambiar oro, plata y otros minerales como sustituto del dinero, esos clanes estaban tan dispersos y aislados que antes no necesitaban dinero común. Solo en el siglo pasado, cuando se produjo una creciente unidad entre varios yokai, la necesidad se hizo real. Y como había algo de dinero humano en circulación gracias a su contacto con el mundo humano, sobre todo con la mafia, era más fácil que intentar crear uno desde cero. También les ayudó a integrarse en el mundo humano. Agradecía que su inútil padre le enviara una buena suma de dinero a su madre para mostrarse como un esposo y padre cariñoso. Esto significaba que, como su madre no era de las que gastaban mucho dinero, tenía suficiente dinero ahorrado para tener una mesada considerable mientras estaba en la escuela. Se sentía bien que, incluso estando aislado de los Bongola, no tuviera que pedirle ayuda a Dino ni a nadie más, al menos en este asunto, aunque la idea de gastar el dinero de su padre le dejaba un sabor amargo en la boca. Aún así, al menos valió la pena. Consiguió los artículos más necesarios para el pequeño proyecto en el que estaba trabajando y también aprendió algo útil.
Ya conocía el férreo control que la comisión ejercía sobre los estudiantes, a pesar de los pequeños incidentes en los que se vieron involucrados. La situación habría sido mucho peor si los estudiantes no temieran reaccionar de forma violenta, en caso de que la policía escolar interviniera. Planeaba mantenerse alejado de ellos por el momento, pues no quería involucrar a Mocha y los demás en caso de que se metiera en problemas. Solo por los rumores, ellos, o al menos su líder, eran muy fuertes, ya que incluso Aiji le advirtió que no llamara la atención de la comisión en una de sus conversaciones. Además, por lo que sabía, ni siquiera respondían ante el director, lo que los convertía en un factor aún más impredecible para él. Pero lo más interesante era que eran corruptos, lo cual era un desarrollo aún más interesante. Por un momento, pensó en desmantelarlos, podría haber una nueva policía escolar en su lugar, pero no sería corrupta y estaría demasiado distraída intentando mantener el orden como para notar sus acciones bajo sus narices. Sería rentable atraer a esos contrabandistas a su red. Con un poco de ayuda y organización, ese lucrativo negocio podría ser mucho menos peligroso y muy rentable para él. Conocía el funcionamiento del AMPA gracias a las incansables lecciones de Ribón, así que podría adaptarlo fácilmente al mercado negro. Sería una buena fuente de ingresos que no tendría nada que ver con su padre y pondría a muchos estudiantes, directa o indirectamente, bajo su mando, lo cual sería útil si alguna vez necesitaba consolidar su posición en la escuela. Y vuelvo a pensar como un mafioso, murmuró mientras se masajeaba la cabeza. No pudo evitarlo. Le gustara o no, la mafia se había convertido en parte integral de él y, desde su conversación con Dino y Lal, pensaba cada vez más en lo que ocurría en la mafia. Por eso decidió intensificar el entrenamiento de Tsukune. Tarde o temprano, la mafia lo perseguiría, ya que su mera existencia representa una amenaza para Masino. Mocha podía defenderse sola, incluso su forma sellada era más fuerte que la mayoría de los humanos, pero Tsukune, en cambio, moriría al instante. Tsuna estaba seguro de haber descubierto el tipo de llama que probablemente poseía y ajustó el entrenamiento en consecuencia. Pensó en enseñarle la hipervoluntad de morir, pero el humano no estaba preparado para ello, todavía no. De regreso al dojo, sonreía suavemente a la imagen que lo recibió. Un Tsukune maltratado yacía ante él, con el alma esforzándose al máximo por abandonar el cuerpo mientras Aiji practicaba pacientemente no lejos de ellos, con solo un ligero sudor como prueba de su entrenamiento. «Oye, Tsukune, ¿estás vivo?», preguntó, sondeándolo con el pie. Cuando el joven gimió de dolor, siguió adelante con la conciencia tranquila. «¿Y qué tal lo hizo?», le preguntó al capitán del club de karate, quien se detuvo al notarlo. «Mejor de lo que pensaba», respondió Aiji riendo al notar que Tsukune se estremecía al oír sus palabras. «Como dijiste, no tenía forma ni táctica, pero lo que tenía era resiliencia. Espero con ansias nuestro próximo entrenamiento». Tsuna no pudo evitar sonreír levemente al oír eso. Tsukune y él habían estado en circunstancias diferentes, pero a diferencia de Tsuna, a quien Ribón obligó a entrenar, su alumno parecía bastante entusiasta por superarse. «Me alegra oírlo. Volveré con él en unos días, pero es mejor no centrarse solo en un aspecto», dijo Tsuna mientras levantaba sin esfuerzo a su amigo, pasándole el brazo por encima del hombro. «¿Qué tal un entrenamiento mañana? ¿No debería holgazanear mientras mi Kowai se esfuerza por no morir?», preguntó con una sonrisa irónica. Aiji solo le dedicó una sonrisa cortante antes de despedirlo con un gesto, dejándolo llevarse a Tsukune. Apenas salió del dojo, ya aburrido de todo, decidió soltar al adolescente, que gemía de dolor, y procedió a arrastrarlo de la pierna. Los pocos estudiantes que se levantaron solo pudieron observar con horror cómo Tsuna se llevaba a un Tsukune casi cadavérico. Carita horizontal de cansancio. «¿Cuánto tiempo planea seguir con esta tontería?», exigió una voz áspera, haciendo que Mocha saltara torpemente desde donde estaba parada frente al espejo en su baño, secándose su exuberante cabello rosado después de su baño matutino. Tragando saliva, se giró para mirarse a sí misma. Pero en lugar de Omote, de ojos verdes y cabello rosado, quien la miraba era Ura, con sus ojos rojos y rasgados y cabello plateado, frunciéndole el ceño mientras se cruzaba de brazos. «No sé de qué estás hablando», tartamudeó, pero no se quedó a ver la expresión de su otro yo, en lugar de eso se apresuró a su habitación, planeando terminar sus preparativos matutinos en paz por una vez.
Desde que sus poderes sellados fueron revelados y su lado oscuro y aterrador despertó, Ura comenzó a hablar con ella a través del rosario que controlaba sus poderes, y aunque al principio la desconcertó, le gustó. Era como tener una compañera de cuarto a su lado todo el tiempo, nunca se sentía sola. Claro, también tenía sus inconvenientes. Su otro yo era muy crítico y un poco arrogante, no aprobaba su amistad con Tsukune Okurumu, por ejemplo, y tenía la mala costumbre de hablar con ella cuando debería estar concentrada en otra cosa, como en plena clase. Tampoco ayudaba que, a diferencia de una compañera de piso, si alguna vez discutían, ni siquiera podía irse para intentar calmarse, tenía que soportar los sermones de Ura sin parar. Al principio, hablaba desde su rosario, optando por guardar silencio la mayor parte del tiempo, pero recientemente, al hablar, Ura incluso reemplazaba su reflejo, aunque parecía que solo ella veía a Ura, mientras que los demás solo veían su reflejo habitual. Y, durante la última semana, habló mucho más, discutiendo con ella, pero por primera vez en su vida, no dejaba que le dijera qué hacer. No te hagas la tonta. Me refiero a ese ridículo puchero tuyo. La voz de Ura resonó en su mente mientras terminaba de abotonarse la blusa. Sabes que normalmente no suelo decir eso, pero no deberías guardar rencor por algo tan insignificante, oyó a su otro yo burlarse en voz alta, molesta por la discusión de una semana. No es poca cosa, gritó, girando impulsivamente, aunque sabía que no había nadie detrás de ella. Por culpa de Tsuna, Tsukune casi muere y no habríamos sabido la razón. Siempre es así, callado y precavido, sin decirme nada, es decir, sin decirnos nada, hasta que decide que no hay otra opción, dijo, abrazándose para consolarse un poco. ¿Qué eres? ¿Su esposa o novia? ¿Debería contarlo todo?, preguntó Ura con sarcasmo antes de que Omote sintiera su mirada de desaprobación, a pesar de no tener cuerpo en ese momento. Se está volviendo muy molesto tener que defenderlo y hablar de problemas de confianza, pero en definitiva, tenía razón. Saber de la enfermedad de Tsukune no habría cambiado nada, salvo dejar que ustedes dos se preocuparan por algo que no podían cambiar. Tsukune al menos tenía derecho a saber que se estaba muriendo por algo que Tsuna le hizo, replicó, acercándose a su escritorio y viendo una carta abierta allí. Estaba un poco arrugada de tanto leerla. Tiene tantos secretos y antes me dijiste que era peligroso. Peligroso estar cerca. Incluso Aquane-san lo dice, afirmó, refiriéndose a la carta de su hermana, la adolescente de cabello castaño que sin saberlo le había entregado. Se sorprendió mucho al descubrir que la carta provenía de su hermana mayor, a quien no veía ni sabía nada de ella desde hacía mucho tiempo. En la carta, le preguntaba cómo estaba y cosas por el estilo, sin decir nada sobre sí misma, salvo que estaba ocupada. Pero la verdadera sorpresa estaba al final de la carta. Aqua le dijo que sabía que se había hecho amiga de Tsuna y le advirtió que se mantuviera alejada de él. Le dijo que, si bien Tsuna era humano, también era peligroso, peligroso para quienes lo rodeaban. Estaba vinculado al submundo criminal humano, específicamente a la mafia, con enemigos que solo querían hacerle daño, y para horror de Moka, Aqua reveló en su carta que Tsuna tenía sangre en las manos. Al principio, no quería creer las palabras de su hermana, pues quería creer en su primer amigo. Pero las dudas comenzaron a surgir, sobre todo con todo el fiasco de la enfermedad craneal. Él guardaba muchos secretos, muchas cosas de las que se negaba a hablar, además de ese extraño poder de la llama de la voluntad de morir que poseía y de la que no les contaba nada. Por mucho que quisiera creer lo contrario, una gran parte de ella sentía que tal vez había algo de verdad en las palabras de su hermana. Debido a esto, empezó a mantener sutilmente la distancia, sin saber qué hacer. Su otra parte, por supuesto, se dio cuenta y empezó a molestarla al respecto, sus roles se invirtieron por primera vez, ya que normalmente era Ura quien le aconsejaba mantener la distancia. Consideraba sus acciones infantiles, diciendo que se estaba metiendo innecesariamente en asuntos que no les concernían y que estaba creando problemas innecesarios. ¿Por qué de repente lo defiendes?, preguntó mientras iba a recoger sus libros para el día, queriendo terminar con su discusión matutina casi habitual. Porque, aunque me pese decirlo, él es el único que puede liberar un sello si algo malo ocurre o si tu idiota amigo vuelve a meterse en problemas, preguntó Ura, dejando claro que no le gustaba depender de nadie. Con el sello puesto, solo eres un poco más fuerte como humano y no quiero morir porque te hayas metido en un lío que no pudiste controlar.
Convenientemente, omitió mencionar que Tsuna también la intrigaba y quería ver de qué era realmente capaz, ya que la mayoría de las veces prefería dejar que otros hicieran el trabajo pesado. Claro, pensó mientras Omote fruncía el ceño. Era típico de Ura, no preocuparse por los demás, menospreciar a quienes no eran fuertes como ella y ver en las personas solo su utilidad. Un golpe a su puerta puso fin a su discusión por un momento, mientras ella iba a abrir. Ambos acordaron no discutir cuando alguien estuviera cerca, ya que, mientras Ura le hablaba en silencio, nadie se daba cuenta, Omote solo podía responder en voz alta, y no sería bueno para ninguno de los dos que la gente pensara que estaba loca por hablar sola. Así, se creó esta tregua silenciosa entre ellos. Ella fue a abrir la puerta, con los ojos muy abiertos al ver quién encontraba al otro lado. Carita horizontal de cansancio. Me siento como si un camión me hubiera pasado por encima al menos 10 veces antes de que me estiraran por todos lados con algún equipo de tortura medieval, murmuró Tsukune mientras se arrastraba tras Tsuna, todo su cuerpo gritaba en protesta por siquiera intentar respirar. Eso es extrañamente específico, Tsukune, comentó el ex mafioso con evidente asombro. Caminaban hacia la cafetería después de que él arrastrara a su estudiante de vuelta al dormitorio para cambiarse y prepararse para las clases. Había enviado a Lambo allí temprano hoy para comprar bocadillos en la cafetería antes de que la multitud de estudiantes la vaciara y los esperara allí, para que Tsukune recuperara algo de la energía perdida. Cuando el humano de cabello negro no lo veía, Tsuna analizó su estado con ojo crítico. A pesar de que Tsukune creía lo contrario, estaba en mucho mejor forma de lo que debería después de enfrentarse a Aiji, el estudiante de segundo año que ya era uno de los monstruos más poderosos de la escuela. Sus heridas sanaban lentamente, varios moretones ya parecían de 1 o 2 días en lugar de estar frescos. Tsuna calculó que al final del día solo le quedarían unos pocos rasguños, lo que confirmaba su sospecha. Cuando llegaron a la cafetería justo antes de su primera clase, a ninguno le sorprendió que estuviera casi vacía. Para entonces, los estudiantes ya habían comprado todos los desayunos disponibles y se habían ido rápidamente a prepararse para sus clases. Lo sorprendente fue que, en lugar de solo Lambo esperándolos en su mesa habitual con un par de sándwiches, los recibieron Kurumu, Moka y Yukari sentados junto a Lambo. La mesa estaba repleta de un delicioso desayuno. Buenos días, Tsunani, Tsukune-san. Yukari los saludó alegremente, saludándolos con la mano al verlos. A pesar de ser de mañana, ya estaba muy preparada, a diferencia de Kurumu, a quien le costaba incluso mantenerse en pie hasta que vio a su media naranja caminando hacia ella. Tsukune-kun. Buenos días. Gritó mientras se abalanzaba sobre el desprevenido adolescente, quien la rodeó con las manos por la cintura mientras luchaba por no tropezar y arrastrarla consigo. Kurumu se tomó un momento para presionar sus partes íntimas contra su rostro antes de inclinarse hacia atrás y observarlo. Su rostro se tornó preocupado al notar el ojo morado que se desvanecía en su rostro. ¿Qué te pasó, Tsukune-kun? No te preocupes, usaré mi cuerpo para curarte, susurró mientras comenzaba a acariciar su rostro, que se sonrojó profundamente. Me pregunto si debería intervenir o dejar que Tsukune quede traumatizado de por vida por esa súcubo demasiado ansiosa, reflexionó Tsune en voz alta, rascándose la cabeza con perplejidad. Pensé que podría usarse para el desarrollo del personaje. Desafortunadamente, la súcubo escuchó sus palabras, lo que la hizo volverse hacia él al instante. Tsuna. ¿Por qué atormentas a mi preciado destino? Por tu culpa se lastima casi a diario, acusó, señalándolo con el dedo, mientras con la otra mano le devolvía la cara a Tsukune a su sitio, impidiéndole al pobre chico decir ni una palabra. Lo presionas tanto que incluso enfermó, pero ni siquiera le diste un día libre. Eso se llama entrenamiento, algo que él quería, así que no me culpes si cumplo lo prometido. Deberías intentarlo tú también si no quieres que otros te salven el pellejo si te metes en problemas. Tsuna respondió, aunque su voz carecía de vehemencia. Él y Kurumu tenían una extraña relación que consistía en discutir la mayor parte del tiempo. Y por última vez, la enfermedad del cráneo es prácticamente lo que la viruela ovina es para los humanos. Tienes que cogerla una vez para ser inmune después, refunfuñó mientras se dirigía a la mesa, mirando a su alrededor. La mesa estaba llena de comida variada, y con solo mirarla le daba hambre. Tocino, huevo, tostadas, cereales e incluso vio panqueques, aunque Lambo hizo todo lo posible por comérselos antes de que alguno de ellos se diera cuenta.
Yukari le sonreía expectante mientras Moka permanecía en silencio, mirando a Tsukune y Kurumu, resueltamente evitando su mirada. ¿Y para qué sirve este desayuno de 5 estrellas?, le preguntó a la brujita con curiosidad, mientras le daba un golpe casual en la cabeza a Lambo, diciéndole en silencio que masticara más despacio. Era obvio que sabían que él y Tsukune estarían allí para comer algo, ya que, salvo Lambo, los esperaron antes de empezar a comer. Kurumu, Moka-nee y yo pensamos que tú y Tsukune trabajaron tan duro la semana pasada que les vendría bien un buen desayuno, así que los tres le pedimos permiso a la señora del comedor y, con un poco de ayuda, les preparamos el desayuno, explicó, sonriendo alegremente cuando Tsuna le dio unas palmaditas cariñosas en la cabeza, a pesar de que llevaba puesto el sombrero. Bueno, gracias por eso, es muy considerado, le dijo con una sonrisa sincera, antes de finalmente mirar a Moka a los ojos. Parecía que iba a decir algo, pero se estremeció y apartó la mirada. Fue muy sutil y la mayoría lo habría atribuido a la timidez, pero Tsuna era lo suficientemente bueno interpretando expresiones faciales como para no dejarse engañar. Tenía que hacerlo, había pasado gran parte de su vida sufriendo acoso, tenía que saber cuándo intentar huir y cuándo recibir una paliza. En respuesta, la boca de Tsuna se tensó un instante antes de controlar su expresión. Yukari también pareció captarlo, ya que su sonrisa se volvió un poco forzada, lo que lo hizo suspirar. No necesitaba este tipo de drama, no con una posible guerra civil de la mafia en cualquier momento, además de todo lo demás que tenía entre manos. Mientras Tsukune guardaba silencio y decidía que ambos resolvieran sus problemas, Yukari, por otro lado, aprovechó cada oportunidad para obligarlo a hablar y reconciliarse. Él lo entendía, era evidente que los admiraba e incluso los idolatraba, quería que todo volviera a ser como antes. Vamos, Tsukune, a comer, gritó Kurumu mientras arrastraba al adolescente, aún sonrojado, a la mesa, sentándose junto a Lambo, quien observaba a Tsuna con cautela mientras comía más despacio. El único asiento disponible para Tsuna era el que estaba entre Moka y Yukari, algo que sin duda era gracias a la joven bruja. Itadakimasu, gritaron todos en voz baja, excepto Lambo, mientras tomaban asiento y comenzaban a comer. Tsuna inmediatamente tomó una tostada cercana y empezó a mordisquearla, agradeciendo poder disfrutar de un desayuno tranquilo y sustancioso por una vez, en lugar de comerse rápidamente lo que conseguían en la cafetería. ¡Qué rico! Todo el dolor que tuve que soportar al menos valió la pena. Sokon gritó al probar los huevos revueltos que la súcubo le puso delante, con lágrimas en los ojos. Kurumu, quien preparó esa comida en particular, se sonrojó tímidamente a su lado como una ama de casa recién casada. Toma, prueba esto, Tsukune-kun, dijo Kurumu con dulzura, entregándole la sopa de miso que había preparado con tanto cariño, con una tímida sonrisa. Tsukune, ajeno a las miradas de sus otros amigos, la saboreó con entusiasmo. Parece que Tsukune y Kurumu se han vuelto mucho más cercanos el uno al otro, comentó Moka con una pequeña sonrisa, aunque se sintió un poco fuera de lugar ante la imagen idílica frente a ellos mientras mordía un sándwich. Si lo veo mucho tiempo, se me pudrirán los dientes, dijo Tsuna con la mirada perdida mientras bebía un sorbo de jugo de naranja. Lo siguiente que supimos fue que estaban casados y que su segundo hijo estaba en camino. Sí. Yukari asintió con un sabio gesto antes de esbozar una sonrisa pícara. Solo tú y Moka-nee pueden hacer eso. Como si fuera una señal, al oír sus palabras, Tsuna y Moka comenzaron a atragantarse con la comida o la bebida y a toser, con el rostro sonrojado por la vergüenza. Yukari-chan. Gritó Moka, haciendo pucheros a la joven, junto con Lambo, quien no se dio cuenta de lo que ocurría, pero aún así se unió. Por suerte, Tsukune y Kurumu estaban distraídos por el momento. Tsuna solo miró a la bruja con una ceja levantada después de que logró no atragantarse con su jugo, prometiendo en silencio que, dado que el entrenamiento de Tsukune comenzó a requerir una interacción menos activa de su parte, iba a comenzar a entrenar tanto a Lambo como a Yukari ya que era un hermano mayor tan cariñoso. En ese momento, como si supieran lo que les esperaba, ambos niños empezaron a temblar, como él durante su entrenamiento con Reborn, lo que divirtió al ex mafioso. Una suave risa llegó a sus oídos, y por un momento pensó que solo la había imaginado, ya que era tan baja, lo que lo hizo darse la vuelta. Solo vio a Moka, que seguía haciendo pucheros ante las palabras de Yukari, aunque pareció que su rosario se movió por un instante. Volvamos a comer, dijo al final, intentando disimular el ceño fruncido.
Sus preguntas sobre Moka y su sello se acumulaban, pero ya había decidido no hablar a sus espaldas. Por mucho que su naturaleza paranoica le exigiera estar atento a cualquier peligro posible. Aún así, esa vocecita paranoica en su cabeza se volvía cada vez más insistente cada vez que miraba a la vampira. La repentina distancia entre ellos no le ayudaba a callarla. Cuanto menos amiga era ella y más aliada, más fácil le resultaba convencerse de la necesidad de investigar sus secretos. Comenzaron a comer en silencio, hablando de lo que se les ocurría, con la decisión inconsciente de evitar el tema de lo que estuviera pasando con Tsuna y Moka. Ambos adolescentes agradecieron el cambio, lo que les permitió comer en paz. Tsuna-nii, ¿puedo hacerte una pregunta?, preguntó Yukari en voz baja después de un rato, con cierta inseguridad. Tsuna, que masticaba una loncha de tocino, se giró hacia ella con curiosidad, tarareando en señal de acuerdo. Nunca había oído hablar de monstruos como tú y Tsukune. ¿Podrías contarme algo sobre ellos? Al instante, Tsukune se tensó y comenzó a mirar a su alrededor con nerviosismo, antes de volverse hacia Tsuna. Lambo dejó de comer y empezó a sudar, mientras también miraba a Tsuna, preguntándose qué hacer. Por otro lado, el adolescente castaño seguía masticando lentamente, sin rastro de nerviosismo en su rostro. Junto a él, Moka, quien también conocía la verdad sobre ellos dos y la llama de la voluntad agonizante, también palideció y empezó a juguetear con sus manos. ¿Acaso pueden ser más obvios estos tipos?, se preguntó con una gota de sudor. Por suerte, tanto Yukari como Kurumu lo miraron cuando surgió la pregunta, pero esto era ridículo. ¿Era tan transparente antes de que llegara Ribbon? Por suerte para él, se esforzaba por inventar una tapadera creíble, usando pequeños detalles que había aprendido del mundo yokai desde que llegó. No era infalible, pero debería bastar para sembrar la duda si alguien sospechaba que eran algo más que monstruos. Pero aún le quedaba un mal sabor de boca porque mentía constantemente a la gente con la que se juntaba, gente a la que incluso empezó a llamar amigos. Aún así, la omerta debía mantenerse. A decir verdad, la mayoría nos llamaría mestizos, ya que, viéndolo de cerca, nos parecemos mucho a las brujas, admitió, para gran sorpresa de todos, especialmente de Yukari, que abrió mucho los ojos al oír esas palabras. Tsukune y Moka también parecían sorprendidos, pues no entendían a dónde quería llegar con eso. ¿En serio?, preguntó la joven bruja, que había pasado mucho tiempo siendo intimidada y acosada por su ascendencia, con una esperanza desbordante. Sin que Tsuna se diera cuenta, Moka apretó el puño, con una expresión de enojo en su rostro ante su mentira. Bueno, como saben, la forma real de la mayoría de los monstruos es diferente a la humana. A diferencia de ellos, Tsukune y yo no cambiamos físicamente, solo aparece una llama en la frente. Vivimos mucho más aislados de otros monstruos, por eso no somos tan conocidos, dijo Tsuna, explicando la historia que inventó para su tapadera y la de Tsukune. A la mayoría de nosotros, nos cuesta distinguirnos de los humanos porque nuestros poderes se manifiestan por primera vez. Necesitamos un encuentro cercano a la muerte. Por eso lo llamamos la llama moribunda. Kurumu y Yukari parecían horrorizadas, la súcubo se aferraba al brazo de Tsukune para asegurarse de que estaba bien. Tsuna decidió decir medias verdades para hacer la tapadera más creíble. Entonces, ¿cómo activaste tus poderes por primera vez?, preguntó Moka, sin estar segura de si lo que decía era cierto o no. Mi maestro me disparó en la cabeza, les respondió, con una sonrisa radiante. Todos lo miraron horrorizados, incluso Tsukune, que sabía que así funcionaba la bala de la última voluntad, pero no entendía con qué facilidad lo admitía. Eso suena horrible. ¿Qué clase de profesor tuviste?, preguntó Kurumu, prácticamente adaptándose a Tsukune para consolarse, ya que no podía quejarse de tener a una chica hermosa abrazándolo. Un engendro del diablo, respondió alegremente Tsuna antes de que empezara a reflexionar, poniéndose una mano en la barbilla. Ahora que lo pienso, quizá me estaba tomando las cosas con calma con Tsukune después de mi propio entrenamiento tan traumático. Supongo que no debería contenerme tanto. Ante sus palabras, el pobre Tsukune empezó a temblar y, por un instante, pareció que se le escapaba el alma por la boca. Los demás se rieron nerviosos, sin saber si hablaba en serio. Por favor, ese entrenamiento es para cobardes. No es nada para alguien tan grande como Lambo-sama. Lambo se jactó, pero todos vieron que estaba fanfarroneando. Tenía los ojos como platos, sudaba copiosamente y temblaba en el sitio.
No era de extrañar, a Ribón le encantaba que quienes rodeaban a Tsuna pasaran por el mismo infierno, y Lambo, por muy molesto que fuera, era uno de sus blancos colaterales favoritos. ¿En serio? Supongo que es hora de que saque algunas de esas viejas herramientas de juego. Comentó Tsuna con una sonrisa sádica, una pequeña parte de él, la que se vio influenciada por la diversión de Ribón, mientras las lágrimas comenzaban a aflorar en los ojos del joven bovino, incluso mientras intentaba mantener su pose segura. Además, esto tenía la ventaja de desviar la atención de su especie y la de Tsukune. No intimides tanto a Lambo. Moka lo regañó, y él tuvo que contener la irritación que sus palabras le causaron. Estaba bromeando, claro, ella lo sabía muy bien, pero parece que el incidente de la enfermedad craneal le afectó mucho la confianza. No debería sorprenderle, pero aún así le dolió. Solo por la reacción de Lambo, ojalá nunca conociéramos a tu maestro, admitió Kurumu con una mirada inquieta antes de animarse al pensar, oye, si ahora estamos haciendo preguntas, yo también tengo una. ¿Qué es un guardián del rayo?, preguntó con curiosidad, ladeando también la cabeza. Al oír sus palabras, Tsuna se sintió completamente desprevenido. Se quedó paralizado a mitad de un bocado, con la mente a 1000 por hora, intentando averiguar de dónde habría oído ella ese término. ¿Estaba involucrada con la mafia o alguien le habló del tema? Sin ánimo de ofenderla, Kurumu era un poco idiota, al menos académicamente, y solía centrarse en Tsukune. ¿Sería de dónde lo había oído? Pero tuvo cuidado de no decirle ni insinuar nada, ni siquiera a Tsukune, y decidió mantenerlo al margen hasta que demostrara la determinación necesaria para sobrevivir en la mafia. Se aclaró la garganta sutilmente al notar que los demás lo observaban, preocupados por sus reacciones. Intentando forzar una expresión de confusión, notó que Lambo se retorcía las manos con nerviosismo. Quizás él era la fuente de la que la súcubo lo había oído. Pero el joven bovino era consciente de la omertà, quizá incluso más que él, ya que se crió en ese mundo en lugar de verse obligado a abandonarlo como Tsuna. Guardián del rayo, preguntó con una ceja levantada, esperando parecer lo suficientemente inseguro como para darse cuenta de que el término no le decía nada. Por cierto, vio a Moka frunciéndole el ceño por el rabillo del ojo, no había tenido suficiente éxito. Sí, yo también me lo preguntaba. Yukari intervino, mirándolo con ojos muy abiertos y curiosos. Siempre que lo miraba con tanta franqueza, con tanta confianza, le molestaba bastante por las innumerables mentiras que se rodeaba de él. La semana pasada, cuando Lambo luchó contra Ishigami, dijo algunas cosas que no supimos qué significaban. Dijo algo sobre ser tu guardián del rayo y un sicario. Siempre que intentaba preguntarle a Lambo, huía o hacía explotar algo al azar, declaró, lanzando una mirada penetrante al mafioso, cada vez más nervioso. ¿De verdad?, preguntó mientras miraba a Lambo con furia, intentando encontrar una explicación que calmara su curiosidad sin revelar información real. Por mucho que le disgustara, parecía que, una vez más, tendría que aceptar medias verdades por el momento. Bueno, Lambo suele decir muchas barbaridades, así que podría ser así. Tsukune habló con una sonrisa insegura. Estaba tan perdido como los demás, pero confiaba lo suficiente en Tsuna y se sentía tan agradecido por toda la ayuda que le brindó, que decidió intentar ayudar cuando vio que los demás intentaban descubrir sus secretos. Los demás no parecieron convencerse mucho por sus palabras, aunque no podían negar que Lambo solía actuar y decir cosas sin sentido. Mientras tanto, Lambo se ponía cada vez más nervioso por la atención que recibía, con lágrimas en los ojos. Probablemente estaba a punto de usar la bazuca, pensó Tsuna, así que decidió hablar antes de que esa arma complicara aún más las cosas. Ahora que lo pienso, tengo una idea de dónde puede venir el término guardián del rayo. Se llevó la mano a la barbilla para dar la impresión de estar sumido en sus pensamientos. Mi familia y la de Lambo se conocían desde hacía mucho tiempo, al menos unos siglos. Un antepasado lejano mío tenía un grupo de personas reunidas a su alrededor, que se hacían llamar sus guardianes. El antepasado de Lambo era uno de ellos, supongo que de ahí viene, ya que tenía poderes de rayo. Se encogió de hombros como si dijera que no sabía nada más. Por otro lado, lo de ser un asesino a sueldo sí que sabía de dónde venía. Verás, mi maestro tenía predilección por la moda humana de la vieja escuela, sobre todo por los trajes italianos, así que a menudo parecía un mafioso. Lambo quería superarlo y lo atacó muchas veces, solo para que mi maestro lo venciera sin siquiera intentarlo.
Se le escapó una risita al pensar en Lambo y sus muchos intentos fallidos de asesinato en Ribbon. Tampoco ayudó que, siendo joven e influenciable, lo atáramos y lo obligáramos a ver con nosotros la trilogía de El Padrino con doblaje italiano, explicó con una leve sonrisa. El último caso ocurrió de verdad y se convirtió en 10 horas de diversión. Durante un largo rato, los demás guardaron silencio, observándolo con incredulidad. Esto lo puso nervioso, preguntándose cómo Ribbon podía decir semejantes ridículos y salirse con la suya. Esperaba que lo reprendieran por sus mentiras en cualquier momento, pero se sorprendió cuando finalmente reaccionaron. Bueno, es Lambo, así que tiene cierto sentido, reflexionó Yukari en voz alta, mirando pensativo a Lambo, quien le devolvió la mirada indignado. Y yo que pensaba que podríamos escuchar una historia maravillosa en lugar de cosas tan aburridas como esas, dijo Kurumu, haciendo pucheros, como si hubiera perdido toda su energía. Esperaba escuchar una historia fabulosa sobre Tsuna, que nació mujer, una princesa maldecida por una bruja celosa que la transformó en un hombre frío y despiadado. La maldición solo pudo romperse con el beso de su verdadero amor, pero antes de eso, tuvieron que conseguir la aprobación de los diversos hombres de su vida, Lambo, su hermano menor adoptivo, el guardián del rayo, su Otou-sama que nunca pudo separarse de su hija, el guardián de la tierra, un amigo de la infancia que solo desearía verla sonreír, el guardián del agua, un joven aspirante a samurái que está enamorado de ella y la protege con su pasión, el guardián del fuego y, por último, el hermano mayor mujeriego, que es un cis con secreto, el guardián del aire. Sería una historia de amor, emociones, pasiones y tragedia, al fin y al cabo. Los deleitó, sin notar las expresiones de asombro de los demás, sumida en su ensoñación. Lo más preocupante era que había una burbuja sobre ella que mostraba diversas imágenes mientras contaba su ensoñación. De todos ellos, Tsukune era el más horrorizado, pálido y tembloroso, mientras la imagen de Tsuna con un vestido se le grababa en la mente. Era simplemente erróneo. Algo falla en la imaginación de esta chica y fue demasiado específico para mi gusto, pensó el adolescente castaño con una gota de sudor. Moka, a su lado, no sabía qué pensar al respecto, pero habría jurado que oyó una suave risita proveniente de su rosario. Oye, ¿por qué soy la bruja malvada?, protestó Yukari con indignación. Tsuna sintió que le crecía la gota de sudor, no era lo único malo de la imagen. Lambo empezó a reírse a carcajadas, lo que la llevó a agitar su varita con furia, lanzando un gran cuenco de metal a la cabeza del desprevenido bovino. Gritando de dolor, se agarró la cabeza tras un golpe que habría dejado inconsciente a la mayoría de los humanos, como mínimo, antes de coger una granada de la nada y lanzársela. Naturalmente, Yukari lo alejó con un movimiento de varita, pero por desgracia, cayó frente a Tsukune, quien aún estaba semiconsciente, y Kurumu, quien seguía en medio de su ensoñación. Ambos solo pudieron parpadear estúpidamente ante el objeto ofensivo antes de que detonara, cubriéndolos de mocos. Por supuesto, al ver esto, los dos niños más pequeños detuvieron su improvisada guerra y comenzaron a reír a carcajadas, señalándolos. Mocosos. Haré que se arrepientan de haberse metido conmigo. Rugió la súcubo al recuperarse del susto, lo que provocó que Yukari y Lambo intentaran esconderse de repente. Estaba a punto de atacarlos cuando una risa hizo que todos en la mesa se volvieran hacia Tsuna. El adolescente, normalmente reservado y tranquilo, reía a carcajadas ante la escena. Tenía los ojos cerrados, se recostó en la silla y se limitó a reír, olvidando por un momento todos sus problemas y cargas. Los demás se miraron con incertidumbre, antes de que esbozaran pequeñas sonrisas y se unieran a la risa. El breve momento se rompió cuando, de repente, Moka se levantó bruscamente. Los demás la miraron con curiosidad al ver su postura tensa. Tenía la cabeza gacha, ocultando la expresión de conflicto que solo Tsuna captó. Se quedó quieta un segundo, casi provocando que los demás le preguntaran qué le pasaba, antes de levantar la cabeza y esbozar una pequeña sonrisa forzada. Lo siento, olvidé que dejé algo en mi dormitorio. Nos vemos en clase. Se apresuró a irse, sin dejar que los demás le preguntaran nada más. Tsuna la observó pensativo antes de levantarse también. Gracias por la comida, respondió con un gesto desganado mientras seguía a Moka, sin siquiera intentar disimular que no la seguía. Era hora de una charla largamente esperada. Tsuna ni, Moka ne, murmuró Yukari con tristeza, mirando hacia donde se habían ido sus dos hermanas. Kurumu y Tsukune intercambiaron una mirada preocupada antes de que, de común acuerdo,
empezaran a limpiar la mesa y guardaran la comida restante. Carita horizontal de cansancio. He cambiado mucho menos de lo que pensaba, fue el pensamiento al que llegó Tsuna mientras iba tras Moka, sopesando los acontecimientos de los últimos meses. Al fin y al cabo, los humanos somos criaturas sociales. Incluso después de ser traicionado por su padre y abandonado por sus guardianes, no podía evitar anhelar compañía. Sin darse cuenta, se hizo amigo de este extraño grupo de monstruos junto con Tsukune, y por eso, fue mucho más sincero y abierto con ellos de lo que sería aconsejable en su posición. La mafia estaba al borde de una guerra civil, y su mera existencia seguía siendo una espina clavada en los planes de Masino. Era inevitable que tarde o temprano se convirtiera en un objetivo. La Academia Yokai también estaba llena de peligros y las intenciones ocultas del director le impedían parecer débil o vulnerable. Sin embargo, allí estaba, haciéndose el amable en el club de periodismo y comportándose como un adolescente normal, con todo el drama innecesario. Y no podía decir que se arrepintiera. Si Reborn estuviera aquí, me regañaría, diciendo que un jefe de la mafia no debería ser tan blando. Rió con tristeza al ver por fin a Moka. En lugar de volver al dormitorio, como ella le había dicho, tomó uno de los senderos forestales menos transitados y se detuvo junto a un árbol grande. Le daba la espalda, así que no lo vio venir tras ella. Tsuna frunció el ceño mientras pensaba cómo acercarse a ella. No se le daba bien hablar con sinceridad y, obviamente, esta situación no se podía solucionar con una broma ni simplemente desviando su atención. Era mejor intentar disipar la tensión entre ellos antes de que algo malo sucediera. Si te quedas ahí parado luciendo triste por tanto tiempo, llegaremos tarde a clase, ¿sabes?, dijo, sorprendiendo al vampiro que casi saltó 1 metro del susto. Ella se giró de inmediato, encarándolo. No pasó inadvertido para el que no lo mirara a los ojos ni que se abrazara a sí misma como si no se sintiera segura cerca de él. En contraste, sintió la mirada de Ura en el rosario, pero no sintió hostilidad por parte de la parte sellada de Moka. ¿Qué pasa con esa cara?, preguntó Tsuna mientras se acercaba a ella, con las manos aún en los bolsillos. Yukari y los demás están preocupados por nosotros, así que pensé que ya era hora de que habláramos de tu problema conmigo. O sea, ya ha pasado una semana, dudo mucho que sigas enfadada por lo de Tsukune, ¿verdad? Tiene que haber algo más, dijo, y la mueca que Moka no logró disimular confirmó sus sospechas. Muak no respondió al principio, pero Tsuna esperó pacientemente, sabiendo que no tenía sentido obligarla a apresurarse. Preferían perderse la primera clase y aclarar las cosas entre ellos antes que dejar que esta distancia se agravara, ya que no solo los afectaba a ellos, sino también a los demás. Sigo molesta por lo que pasó con Tsukune. No nos dijiste nada, en cambio, te marchaste y nos dejaste preocuparnos cuando aparecieron esas marcas en Tsukune, empezó a decir la vampira, armándose de valor para mirarlo a los ojos. Había ira en sus ojos, pero la confusión y el dolor casi la eclipsaban. Entiendo que tú y Tsukune tuvieron que ocultar que son humanos, pero tienen tantos secretos que no nos cuentan nada, ni siquiera cuando afecta al menos a Tsukune. Ni siquiera sé cuándo nos mientes, ya que lo haces con los demás, dijo, recuperando la compostura lentamente pero con seguridad y perdiendo la última vacilación. Tsuna frunció el ceño ante sus palabras, sintiendo que no le estaba contando todo. Gran parte de ello, en particular su naturaleza reservada, era algo que ya habían abordado antes, y él creía sinceramente que ella lo aceptaba, pero parece que se equivocaba. Aunque fue bastante hipócrita de su parte regañarlo por tener secretos y no explicar las cosas. Ya te lo dije, el mundo al que pertenezco es diferente del mundo humano en general e incluso del mundo yokai. Si te dijera algo más de lo mínimo, podrías estar en peligro, podrías verte involucrado en cosas peligrosas. Ni siquiera puedo proteger a Tsukune de ellos para siempre, ya que su vida cambió para siempre en el momento en que llegó a esta escuela, no, negó con la cabeza, hablando más para sí mismo que para ella. Desde que me conoció. Pero intento mantenerlo alejado de lo peor mientras puedo, algo que no puedo hacer si constantemente me exiges respuestas. Cerró los ojos, intentando disimular el dolor por su desconfianza. Una parte de él podía entenderlo, pero eso no significaba que no doliera. Pero no puedo convencerte de eso, ¿verdad? Por alguna razón, una escena de su pasado le vino a la mente. Cuando estaban atrapados en el futuro gobernado por Byakuran, mientras él y sus amigos estaban en pleno entrenamiento, Kyoko y Haru le exigieron respuestas.
Quería mantenerlos lo más lejos posible de la mafia y todos los peligros que conllevaba, pero ellos le exigieron respuestas que no tenía intención de dar. Pero ahora mismo no tenía un mentor que le dijera cuál era la respuesta correcta, solo él mismo. No es solo eso, dijo Moka, luciendo aún más conflictuada. La carta que me diste, era de mi hermana mayor, Aqua, le reveló, haciendo que los ojos de Tsuna se abrieran de par en par. ¿Tu hermana?, preguntó desconcertado. Recordó a la chica de cabello negro con la que se topó y tuvo suerte de sobrevivir. Fuera lo que fuese lo que detuvo su mano, sintió ese breve instinto asesino y supo que con la misma facilidad con la que ella le metió la carta en el bolsillo interior, podría haberlo matado fácilmente. ¿Era la hermana de Moka? Por alguna razón, no le sorprendió mucho. Y él pensaba que solo su familia y los mafiosos eran complicados. Pero, al parecer, además de los misterios que rodeaban a Moka, podía añadir a su hermana mayor, que parecía una asesina despiadada. ¿Qué sigue? Que Tsukune descubra que es descendiente de una especie de familia de exorcistas destinada a cazar a un monstruo del fin del mundo. Pensándolo bien, prefería no tentar al destino si era posible. En su carta, me dijo que eres un criminal, que perteneces a la mafia, explicó con mucha más seguridad de la que sentía. Me dijo que me alejara porque eres peligroso, que cualquiera que se quede cerca de ti está en peligro. Dijo que mataste, que no eres quien dice ser. Las lágrimas comenzaron a aflorar en sus ojos por la frustración, el dolor y la incertidumbre que intentaba contener hasta ahora. Tsuna no dijo nada, solo bajó la cabeza, su cabello le ensombrecía los ojos. Moka no lo notó, pero su cuerpo se tensó y su boca formó una línea sombría. Sin saberlo, se estaba adentrando en territorio peligroso, abriendo viejas heridas que él deseaba olvidar. No sé qué pensar, confesó, apartando la mirada mientras las primeras lágrimas empezaban a rodar por su rostro. Quiero creer en mi amiga, pero eres tan cerrada, no quieres hablar de tu pasado y de ese poder tuyo. Siento que muchas veces solo te estás dejando llevar por nuestra presencia, y me siento muy insegura porque parece que mi hermana, que solo te conoció una vez, sabe más de mi mejor amiga que yo. Se llevó las manos al pecho y empezó a sollozar, descontrolándose. No importa lo que te diga, ya te decidiste, ¿verdad?, preguntó con dureza, lo que hizo que Moka levantara la vista y se estremeciera al encontrarse con sus ojos. Eran fríos, sin rastro de la persona amistosa y distante que solía ver. Le recordó la mirada de Ura, esa mirada despiadada y juzgadora que ahora la miraba en el espejo. ¿Quién eres realmente, Sabada Tsunayoshi?, preguntó Ura en voz baja desde dentro de su sello, preocupada por su otro yo. El adolescente solía ser tranquilo y nada amenazante, aunque era consciente de que, bajo todas esas tonterías, tenía una actitud dura. Cuando Omote empezó a temblar, deseó poder liberar el sello ella misma, porque, por alguna razón, la energía que sentía de él la tenía nerviosa. De repente, el anillo de Natsu se incendió y el pequeño león saltó de él. Tsuna no hizo ningún gesto para reconocer la presencia de su compañero, lo que provocó que Natsu gruñera para sí mismo antes de agarrar el borde de los pantalones del adolescente y empezar a tirar de ellos como diciéndole que dejara a Moka en paz. Tsuna bajó la mirada y se encontró con la mirada preocupada de su animal Kaja. Se miraron fijamente durante un largo rato antes de que sus hombros se desplomaran hacia adelante y la presencia que tenía incluso a Ura nervioso desapareciera. En lugar de ira o indiferencia, solo quedaba tristeza y cansancio. Se frotó las cejas con una mano al sentir un dolor de cabeza que se hacía notar. No puedes evitarlo, ¿verdad?, preguntó, sin esperar su respuesta, al tiempo que levantaba la cabeza y la miraba a los ojos. Moka se encogió visiblemente, de cansancio. De repente, Tsuna parecía mucho mayor de lo que su edad sugería. Entiende que no puedo contártelo todo. Tengo derecho a mi privacidad y a mis secretos, o podría empezar a preguntarte por qué necesitas un sello para tus poderes cuando todos los demás pueden hacerlo sin él, o por qué tienes dos personalidades diferentes. Esperó a que la vampira apartara la mirada, removiéndose incómoda. La otra cosa es que existe un peligro real de que los sicarios de la mafia aparezcan de la nada y nos arrastren a su prisión de por vida, y dudo que ni siquiera Ura-chan pueda derrotarlos. ¿Entendido? Esperó a que asintiera antes de suspirar, pensando qué decir. Mientras tanto, al ver que se calmaba, Natsu trotó hacia la chica de cabello rosa, instándola a que lo levantara y lo acercara a su pecho para consolarlo. La mafia, la verdadera, está oculta por el mundo humano,
pero curiosamente tiene muchos vínculos con el mundo yokai, empezó a explicar con seriedad. El hecho de que tu hermana tenga contacto con ellos, hasta el punto de saber de mí, es preocupante. Mi conexión con ellos se debe a mi sangre. Ante su mirada despistada, le dedicó una sonrisa irónica, ocultando los pensamientos más oscuros que le rondaban la cabeza. Mi antepasado, hace unos 400 años, formó un grupo de justicieros que se convirtió en una de las familias mafiosas más grandes de la actualidad antes de retirarse a Japón. Por supuesto, no supe nada de esto hasta que, ya en secundaria, me vi inmerso en ese mundo. Tuve que luchar por mi vida muchas veces y durante ese tiempo dominé el poder que la mafia codicia y atesora con tanto cariño. Los moribundos arderán. Pasaron cosas y, en la mayoría de los casos, ya no formo parte de la mafia, aunque algunos no lo vean así. Él la miró, un poco receloso de su reacción, y con razón porque ella ya desconfiaba bastante de él debido a su supuesto pasado. ¿Te persiguen?, preguntó, queriendo aclarar. Aún parecía confundida, pero al menos las lágrimas se detuvieron por un momento. No entendía por qué, pero verla, con las lágrimas secas en su rostro, le provocó una punzada, pero la reprimió rápidamente, con autocontrol. Probablemente, no lo sé con certeza, admitió, intentando mantener la distancia, no quería alarmarla más de lo que ya lo había hecho. Mi mera existencia es una amenaza para algunos, pero esta escuela es lo suficientemente oculta como para que cualquiera que me persiga tenga algo que pensar. Incluso si llega el caso, no dejaré que otros salgan lastimados por mi culpa, prometió con sinceridad. Preferiría luchar contra cualquier asesino que lo persiguiera, incluso en su condición actual, a dejar que quienes consideraba amigos sufrieran daño. Es mucho para asimilar, dijo Moka tímidamente, mordiéndose el labio mientras miraba hacia otro lado. Una parte de ella no quería creerle a su hermana, pero Tsuna confirmaba al menos una parte. Debería haberla asustado, enfurecido, distanciarse de él, pero por alguna razón, nada de esto se le ocurrió mientras lo escuchaba. Lo único en lo que podía concentrarse era en el pequeño atisbo que dejaba entrever tras la máscara cerrada que usaba casi siempre. Incluso Ura guardaba silencio, escuchando a Tsuna, absorta en sus pensamientos, por una vez sin hacer comentarios. Lo entiendo, admitió encogiéndose de hombros, intentando disimular sus propios pensamientos. Puede que la yokai fuera un punto gris en cuanto a la mafia, pero aún así se arriesgaba bastante al contarle incluso una parte de su pasado. Aún así, se sentía extrañamente más tranquilo después de una semana de silencio entre ellos. Aún le rondaba una duda que le advertía que ella podría traicionarlo con la misma facilidad con la que lo hicieron su padre y los Bongola, pero hizo todo lo posible por no bloquearla. Era consciente de que era un cúmulo de traumas y problemas mentales a punto de estallar, pero por una vez decidió no hacerle caso a su paranoia. Al ver que la situación se había calmado, Natsu saltó de los brazos de Moka y se convirtió en una bola de fuego antes de regresar al ring. La vampira, mientras tanto, se secó las lágrimas con las manos antes de acercarse a Tsuna, con una mano apoyada en su pecho en una actitud aparentemente íntima. Gracias por confiar en mí, le susurró, con los ojos llenos de intensa emoción. Lo miró con una nueva perspectiva y, por su leve sonrisa, le gustó lo que vio. Sintió que se le enrojecía el rostro al verla, lo que lo hizo retroceder instintivamente por un momento. ¿Habrías aceptado un no por respuesta?, preguntó con una sonrisa irónica, mientras Moka intentaba contener una pequeña risa ante su pobre broma. Sus ojos se posaron en su cuello y él captó una mirada de anhelo antes de que ella apartara la mirada. Después de lo sucedido, ambos estaban demasiado agotados emocionalmente para algo así. Tras una última mirada y una leve sonrisa, se apartó de él. ¿Nos vemos en clase?, preguntó esperanzada mientras se cepillaba el pelo detrás de la oreja. Tras el asentimiento de Tsuna, decidió irse, dejándolo pensar solo en lo sucedido. Estuvo a punto de ignorarla, de distanciarse de ella y de todos los demás, para no volver a salir lastimado. Habría sido lo más sensato, pensó, ya que tarde o temprano la mafia lo encontraría y no querría que nadie más se viera involucrado. Pero la verdad era que era egoísta. Quería divertirse con los demás en el club de prensa, disfrutar de esos pequeños momentos de tranquilidad. Y por mucho que lo intentara, estar cerca de Moka simplemente derribaba las barreras que se había impuesto, lo hacía bajar la guardia más de lo que inicialmente se sentía cómodo. Recordó que Reborn había mencionado que las llamas de la última voluntad están conectadas con la fuerza vital, y por ello, era lógico que el veneno que afectaba a sus llamas también afectara su mentalidad.
Aún así, no era excusa suficiente para casi arremeter como lo hizo. Necesitaba esforzarse por controlar sus emociones o, con el tiempo, cometería una imprudencia que jamás se perdonaría. Ya podía sentir a Reborn pensando en un castigo por no tratar a una dama como un jefe de la mafia. Tsuna tuvo que reprimir un bufido al pensarlo. Supongo que estaba tan acostumbrado al entrenamiento de Reborn que ya estaba pensando en castigos. Con Natsu descansando en su rin y Moka huyendo, al menos lo dejaba solo, para pensar un rato. Bueno, casi solo. Chicos, nunca aprendieron a no meterse en los asuntos de los demás, ¿verdad?, preguntó mientras se giraba hacia la cercana línea de árboles con una expresión demasiado tranquila para ser genuina en su rostro. En respuesta, con un grito de miedo, 4 personas saltaron de detrás de los árboles, mirándolo conmocionadas. No le sorprendió que fueran Yukari, Lambo, Tsukune y Kurumu, pues debería haber sabido que intentarían escuchar. Afortunadamente, a juzgar por sus miradas confusas y la distancia que los separaba, no oyeron mucho de su discusión, ya que, a pesar de la intensidad de sus emociones, tanto Tsuna como Moka mantuvieron la voz relativamente baja. Ya era demasiado para él explicarle algunas cosas al vampiro, involucrar a los demás sería ir demasiado lejos. Tsukune, Lambo, gritó a los 2 hombres, haciéndolos ponerse de pie, completamente erguidos, con expresión nerviosa. Mañana tendrán entrenamiento extra y, si no se van pronto, dijo señalando a Yukari y Kurumu, se unirán a ellos, quieran o no. ¿Entendido? Todos palidecieron ante sus palabras y huyeron rápidamente, dejándolo finalmente solo. Aún así, captó las miradas preocupadas que Yukari y Lambo le dirigían y no pudo evitar sonreírles. Estos chicos, suspiró con cariño mientras se escabullían. Finalmente, solo, él también empezó a alejarse, pero solo dio unos pasos antes de perder el equilibrio y caer de lado. Por suerte, había un árbol junto a él que usó para apoyarse, luego se apoyó en él y se deslizó, sentándose en el suelo. Le costaba respirar bien, el sudor le empezó a cubrir la frente, pero su rostro palideció. Se llevó una mano al pecho, sintiendo que ardía por dentro, y reprimió una maldición. Sabía que pagaría por su anterior pérdida de control, pero pensó que podría lidiar con ello. Ya desaparecieron los efectos de esa medicina, murmuró para sí mismo mientras cerraba los ojos mientras el dolor atravesaba su cuerpo. Recordó a Arikura diciendo que la medicina no era más que una tienda temporal y aunque se sentía en los últimos días mucho mejor que durante el último mes, debería haber sabido que cualquier cosa que hiciera reaccionar a sus llamas lo haría retroceder al paso 1. Pensó en pedirle ayuda al director, pero pronto decidió no hacerlo por el momento. Aún no sabía nada de él ni de sus intenciones, así que no podía confiar en él. Además, ya lo tenía en el bolsillo, por así decirlo, pues le debía un favor, conocía sus orígenes y podía delatarlo en cualquier momento. Tsuna pensó que sería mejor añadir algo más para usarlo en su contra. Se sentó allí unos minutos, intentando que el dolor remitiera y reuniendo fuerzas. Natsu emitió un sonido de tristeza desde su anillo que Tsuna entendió como su forma de disculparse por haberse obligado a salir del ring, pero no era necesario. Este dolor físico temporal era mejor que perder los estribos y decir algo de lo que luego se arrepentiría. Suspirando, miró al cielo. El cielo sobre la escuela siempre transmitía una sensación de extrañeza, sobre todo de noche, pero incluso por la mañana sentía que no estaba viendo la realidad. No había nubes, el sol estaba oculto por los árboles que lo cubrían, y al mirarlo, Tsuna sintió de repente una profunda tristeza. Un cielo vacío, una existencia tan solitaria, murmuró, sumido en sus pensamientos, mientras se levantaba lentamente. Por un momento, pensó en aquellos días más sencillos en los que solo tenía que preocuparse por cualquier idiotez que Reborn tramara y tratar de evitar ser Bongola décimo. ¿A dónde lo había llevado? Ya no era décimo, pero aún sentía que tenía más problemas que nunca. Negando con la cabeza, desechó los recuerdos, concentrándose en el presente. Mientras comenzaba a alejarse, con la esperanza de llegar a la escuela antes de la primera clase, no se dio cuenta de que el lugar donde antes había estado estaba cubierto por varias grietas que formaban una telaraña, como si algo muy pesado estuviera allí. Carita horizontal de cansancio. Objetivo confirmado, murmuró una joven figura femenina mientras bajaba los binoculares y observaba a Tsuna desde un tejado cercano. Parece mucho más guapo de lo que pensaba, se dijo, llevándose una mano vendada al pecho.
Así que ese es el antiguo candidato a jefe de la todopoderosa familia Bongola, dijo una voz masculina con arrogancia desde las sombras. Un hombre pequeño se acercó al borde del tejado, su larga cabellera puntiaguda le caía sobre la espalda y dos púas más grandes en la parte delantera formaban una especie de cuernos. ¿Seguro que es nuestro hombre? Parece demasiado inofensivo para alguien que supuestamente derrotó a casos difíciles como Rokudo Mukoru o Sansus de los Varia. Apuesto a que moriría de un simple rasguño, se jactó mientras flexionaba las manos. Sin embargo, no podemos subestimarlo. Derrotó a enemigos más fuertes y mejor preparados porque no lo consideraban una amenaza suficiente. Nosotros no podemos permitirnos hacer lo mismo. Una tercera voz profunda habló desde atrás, obligándolos a volverse hacia quien hablaba. No muy lejos de allí, un hombrecillo imponente permanecía sentado tranquilamente, dominando a las otras dos figuras incluso sentado. El uniforme escolar que llevaba apenas parecía contener su excesiva musculatura. Los otros dos inclinaron la cabeza en señal de respeto, señalando claramente al hombre corpulento como el líder del grupo. No olviden que esta es nuestra oportunidad de entrar en las grandes ligas y ganarnos el favor del nuevo padrino de la mafia, continuó, mirando a los demás con seriedad, aunque seguía hablando en voz baja. Tuvimos suerte de encontrarlo tan pronto en este rincón escondido del mundo, pero no creo que sea así por mucho tiempo. Tenemos que actuar rápido, sin darle a él ni a nadie la oportunidad de interferir, ¿entiendes? Sí, lo entiendo, dijo el hombre más joven encogiéndose de hombros despreocupadamente, evitando la mirada del hombre grande. Mientras tanto, acabo de encontrar algo interesante que podría usarse en nuestro beneficio, dijo la chica que seguía observando los alrededores desde el tejado. Observaba a Tsukune y a los demás alejarse de Tsuna, sin querer enfadarlo. Tenía la mirada puesta en el chico que estaba cerca, quien también los observaba desde las sombras, especialmente en la chica de cabello cian. Preferiría no movernos hasta tener toda la información relevante, advirtió el hombre corpulento, levantándose y caminando hacia el borde para echar un buen vistazo. Así que, por ahora, necesito que se controlen. No ataquen hasta que yo dé la orden, declaró, volviéndose hacia el hombre bajo. Lo tienes, jefe, será pan comido, se jactó mientras los tres se retiraban a las sombras.